La década de los 60 marcó un cambio en la sociedad. Después de los acontecimientos pasados, la juventud buscaba cambios y nuevas oportunidades. Quería experimentar y mejorar la sociedad en la que vivían. Fue una época de liberación. Esto realmente no era lo más agradable para las generaciones anteriores. En el México de los 60, el gobierno era demasiado autoritario. No había espacio para las nuevas ideas de los jóvenes y la libertad de expresión era mínima. En esos años el presidente era Gustavo Díaz Ordaz. Él era un hombre serio, estricto y represivo. Hay que recordar que en 1968 sería la primera vez que se celebrarían las Olimpiadas en México, y todo tenía que lucir perfecto para los extranjeros que visitarían nuestro país, ya que el gobierno los veía como una oportunidad para mostrarnos como un país ordenado, tranquilo y sin problemas internos. Todo comenzó el 22 de julio de 1968, cuando un partido de tochito entre estudiantes de la vocacional número 2 y número 5 y de una preparatoria de UNAM terminó en golpes y pleito. La policía intervino de forma brutal y represiva a maestros y estudiantes y fueron agredidos. Después de esto, el 26 de julio se organizaron dos protestas en la ciudad, una dirigida por la Federación Nacional de Estudiantes Técnicos del IPN, FNET, la cual protestaba por los sucesos del 22 de julio, y la otra organizada por la CNED, Confederación Nacional de Estudiantes Democráticos, la cual quería conmemorar el aniversario número 15 del aniversario del asalto al cuartel Moncada por los revolucionarios cubanos dirigidos por Fidel Castro. Las dos marchas coincidieron y decidieron dirigirse al zócalo de la ciudad, pero fueron agredidos por el cuerpo de granaderos. Así inicia el movimiento estudiantil de 1968, que por 3 meses abogó por obtener el diálogo público con las autoridades. Integrantes de la CNH presentaron 6 demandas al gobierno federal y este nunca les dio respuesta alguna. Durante agosto y septiembre hubo muchas manifestaciones y marchas, se repartían volantes por todos lados, se pintaban camiones y bardas, y el movimiento comenzó a ser más reconocido por la población. El 27 de agosto se organizó una manifestación masiva y un plantón frente al Zócalo. Se exigía garantizar la libertad y justicia, la cancelación de las Olimpiadas, la desaparición de los grupos granaderos y la derogación de los artículos 145 y 145 bis del Código Penal que permitían al gobierno disolver manifestaciones políticas. Los manifestantes creyeron que ya habían triunfado, hasta que se dieron cuenta al día siguiente de las tanquetas que salían del Palacio Nacional. Era claro que el gobierno no quería dialogar. El 13 de septiembre hubo una manifestación del silencio y para el 18 y 24 el gobierno tomó por fuerza la CU y el casco de Santo Tomás. El 2 de octubre de 1968 se convocó a una manifestación pacífica en la plaza de Tlatelolco. Asistieron más de 8,000 personas. Todo iba bien hasta que comenzaron a aparecer hombres con un guante blanco arriba de los edificios, en las iglesias y en los corredores, y también un helicóptero que arrojó bengalas. En ese momento comenzaron los disparos contra los manifestantes, y al mismo tiempo llegó el ejército, supuestamente para capturar a los líderes del movimiento. El tiroteo duró hasta el día siguiente en la madrugada. Todo fue un caos. Hubo más de 2,000 personas detenidas y encarceladas, así como una gran cantidad de personas desaparecidas, aunque aún no podemos saber los números exactos, ya que el gobierno se encargó de ocultar los actos. El gobierno había optado por reprimir las manifestaciones por medio de la violencia, en vez de dialogar con el alumnado. El 3 de octubre todo había desaparecido. Hubo una enorme censura de medios y se contó una historia diferente en los periódicos. Cerraron Tlatelolco, desaparecieron a los muertos y nadie hablaba al respecto. Años más tarde sale a la luz la verdad. Los hombres que atacaron eran miembros del Batallón Olimpia, quienes eran militares de alto rango que estaban relacionados directamente con el presidente. Los hombres de blanco estaban encargados de disparar por igual a manifestantes y a ejército para así sembrar entre ellos confusión y violencia. Después de esto, el movimiento estudiantil desapareció y perdió fuerza, pero las Olimpiadas se llevaron a cabo sin problema alguno. Un año después, el presidente Díaz Ordaz asume toda la responsabilidad de los eventos, a pesar de nunca haberlo aclarado anteriormente. Aceptó íntegramente la responsabilidad personal, ética, social, jurídica, política e histórica
por las decisiones del gobierno en relación con los sucesos del año pasado. En los estudiantes quedó un gran rencor y trauma, y a pesar de que el movimiento estudiantil desapareció, quedó un gran legado. Este suceso fue un despertar para la sociedad civil, ya que se comenzó a involucrar más en la política, y poco a poco el peso de la sociedad fue más grande que el gobierno autoritario. El 2 de octubre de 1968 fue un suceso que transformó al país y le causó mucho daño. Es un recordatorio de la represión que sufrimos en México.